a los filipenses. Recuerden que la semana pasada hicimos una introducción hablando un poco de la iglesia en Filipo, cómo se construyó, cómo se edificó esa iglesia. Hoy repasaremos algo de eso, pero hoy entraremos de lleno en Filipenses capítulo 1, así que le invito a que vaya a su Biblia y me acompañe a Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Acompáñeme a la escritura para ver lo que dice la palabra del Señor. Recuerde que nuestra serie de sermones está titulada Un gozo que prevalece, basado en esta carta de Pablo a los filipenses. Un gozo que prevalece. Dice así la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta. Gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente. Señor, porque la necesidad de nosotros es grande, pero la satisfacción que nos da tu palabra es mayor, Señor. Tu palabra suple cualquier necesidad, no importa la necesidad que tenga nuestra alma en esta mañana, tu palabra suple esa necesidad, Señor. Tu palabra nos fortalece en tiempo de dificultad, tu palabra nos da nuevas fuerzas, nos vivifica, nos da vida, Señor. Te pedimos en esta mañana que hables a nuestros corazones y que hagas por medio de tu palabra lo que solamente tú puedes hacer, transformar nuestras vidas. Gracias por cada hermano, cada visita que está aquí o nos escucha a través de esta transmisión, Señor. Te pedimos que seamos edificados por medio de tu palabra en esta mañana. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Hermano, ¿te imaginas por un momento escribir una carta, enviarla a través del correo, del sistema postal de tu país, y que llegue 100 años después? ¿Te imaginas eso? Escribir una carta, ponerle el sello, llevarla al correo, pero que llegue 100 años después a su destino. Eso es algo que parece imposible, inaudito, pero eso es algo que se reseñó en los periódicos del mundo en febrero de este año, 2023. Cuando salió a relucir que en un pequeño pueblo al sur de Londres, en Inglaterra, un joven de 27 años estaba tranquilo ese día, recibió en el buzón una carta, en el año 2021, recibió en el buzón una carta a su casa, a su dirección. Cuando la ve se da cuenta que la carta es medio rara, no solamente por el color del sobre, que ya era un color amarillento, señalando que era muy viejo, sino también porque el sello postal era de un rey que había vivido hace 100 años atrás. Los ponches, todo era como señalando que esa carta se había enviado hace mucho tiempo. Su sorpresa fue al ver la fecha. La carta se había enviado en 1916, el año en que nació mi abuela. Literalmente, mi abuela paterna. En 1916 se había enviado esa carta. Pero a él le llegó a su casa, a su residencia, en el año 2021. Así que fue una carta que tardó más de 100 años en llegar. Ese joven de 27 años dijo que le dio mucha curiosidad. ¿Qué usted hubiera hecho? Bueno, esa carta ya la persona obviamente no está viva, probablemente, pero existen unos derechos legales que protegen la correspondencia. Pero él dijo que la curiosidad le ganó y él abrió la carta y comenzó a leerla. Si usted quiere saber qué había allá adentro, yo le voy a enviar el artículo para que usted lo lea y conozca los detalles de esa carta. Es muy interesante. Pero lo que vemos ahí es ese arte de escribir cartas, ese arte que se ha perdido. Piensa por un momento cuándo fue la última vez que tú escribiste, si tú eres de esa generación, una carta de tu puño y letra, la escribiste, le pusiste un ponche y la llevaste al correo y esperaste días, semanas por una respuesta.
Yo recuerdo que el ejercicio más parecido a eso que yo hice, porque yo no soy de esa generación, pero el ejercicio más parecido que yo hice fue en el tiempo del huracán María, cuando se hizo imposible la comunicación por email, mensaje de texto, teléfono, y yo fui a casa de la que era mi novia, mi esposa hoy en ese tiempo, y ella no estaba, porque habían salido a buscar la misión del día, tal vez a buscar hielo, era la misión del día en el tiempo de huracán, usted sabe. Así que ella no estaba, yo redacté una carta y la puse allí. Eso fue lo más cercano que yo hice a una carta. Pero eso es algo que se ha perdido. Probablemente algunos de ustedes sí vivieron esa época y saben esa dinámica interesante de escribir una carta, llevarla al correo y esperar semanas muchas veces a recibir para atrás una respuesta. Pero bueno, la carta que tenemos delante o el libro que tenemos delante, el libro de Filipenses, no es otra cosa que una carta. Y de hecho, se destaca porque es probablemente la carta más amistosa de Pablo. Así le llaman los autores, los comentaristas bíblicos. La carta más amistosa de Pablo. Es una de las cartas donde él demuestra más amor por la iglesia a la cual él les está escribiendo. Así que esta carta, que se escribió hace unos cerca de 2000 años, a cientos o miles de kilómetros de distancia, todavía tiene grandes verdades para enseñarnos hoy porque es la palabra de Dios. Pero es una carta que el apóstol Pablo, estando preso en una prisión romana, le envió un día, se sentó y la redactó o la dictó para que alguien la escribiera y se le enviara a una iglesia. Así que imagínense ese viaje por correo desde Roma para que esa carta llegara a la ciudad de Filipo. Y ese día cuando por fin, usted imagínese la escena, cuando por fin llega la carta. Y la iglesia de Filipo se reúne como nosotros, una iglesia como nosotros, y el pastor o el líder dice: oye hermanos, hoy estamos contentos, hay una buena noticia. Hay una carta que envió el apóstol Pablo. Y ese día el hermano que presidía comenzó a leer la carta frente a la congregación. Había una sola copia, mucha gente no sabía leer, así que el que presidía tenía que leer porciones de esa carta. Y eso, mi hermano, se leía desde el inicio, el saludo, hasta el final de una sola sentada. Cuando nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento, muchas veces no las leemos así. Cuando nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento, muchas veces leemos una pequeña porción, la dejamos y a veces pasan días cuando volvemos a tomar la otra sección de la carta. Pero mi hermano, no tiene sentido cuando tú tenías una carta en la mano que te llegaba por correo, leerla de esa manera. Leer al final primero. Eso no tiene sentido. O leer solamente saludo, querido fulano, y dejarlo ahí. No tenía sentido. Usted la leía completa porque era una carta que se le envió con información importante. Pues cuando usted se acerca a un género literario como las cartas en el Nuevo Testamento, yo le invito a que haga lo mismo, que usted tome Filipenses, cortita, una carta cortita, y usted la lea completa de una sentada, para que usted vea todo lo que, el argumento que Pablo le está trayendo a esta iglesia. Y para que usted participe en el ejercicio original. Usted, mientras está sentado en su casa leyendo esta carta, piense en ese momento cuando esta carta llegó originalmente a la iglesia bien contenta porque su amado hermano y pastor y apóstol de la iglesia, Pablo, les había escrito una carta. Es más, si quieres hacer el ejercicio aún más real, si usted tiene aplicaciones en su celular o la computadora, póngalo en audio. O dígale a alguien que está al lado en su casa que se la lea en voz alta completa. Y ahí usted va a tener un poco más de cerca lo que fue el ejercicio original de esta iglesia en Filipo, un día reuniéndose y alguien desde el frente leyéndole esta carta del apóstol Pablo a la iglesia. El pastor Charles Spurgeon, un poco antes de morir, predicó un mensaje a su iglesia sobre esta carta, sobre la carta a los Filipenses, y empezó ese domingo, esa mañana, 13 de julio de 1890, diciéndole: esta mañana es mi deseo intenso
que mientras les muestro lo que lograron los hermanos en Filipos, cada miembro de esta iglesia pueda comprometerse a través del Espíritu Santo a trabajar para llegar a esa misma condición. En otras palabras, Pastor Charles Spurgeon, justo antes de morir, como 1 año y medio antes de morir, hablándole a su iglesia, a su amada iglesia, les predicó sobre esta carta que tenemos delante, la carta a los Filipenses. Y él les decía, mira, yo les voy a hablar de esta iglesia y yo les invito a que ustedes se comprometan a través del Espíritu Santo a ser como la iglesia de Filipos. ¿Por qué Charles Spurgeon decía eso? Porque él como pastor deseaba que su iglesia se convirtiera en una iglesia como la iglesia de Filipos. Eso es lo que vamos a ver a través de estas próximas semanas o meses. Ir viendo verso por verso esta iglesia, este mensaje a la iglesia de Filipos, estas características que tenía esta iglesia y por qué nosotros hoy también somos llamados a imitarlo. Mi hermano, la semana pasada veíamos Hechos capítulo 16. Vimos el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo en su segundo viaje misionero se había ido con un hombre llamado Silas. De momento llega a una región donde encuentra a Timoteo y lo llama. Y Timoteo se convierte ahora en uno de sus discípulos, como veremos en unos minutos. Luego hay una visión. Pablo tenía otros planes. Pablo quería ir a Éfeso. Pablo quería ir a Bitinia. Pero se le aparece una visión, un varón macedonio que le dice a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea, Dios le cambió los planes a Pablo. Él quería ir a otro lugar, pero Dios lo dirigió a otro lugar muy diferente. Así que Pablo cruza el charco, llega a la ciudad de Filipos, la primera gran ciudad europea. Y cuando llega allí, y quizás se imagina que va a tener una sinagoga grande desde donde predicar, que va a tener un gran coliseo lleno de gente en el cual él se va a parar y predicar el evangelio. Pero hermano, usted debe recordar lo que pasó allí. No había sinagoga. Allí no había un coliseo lleno de gente esperándolo. ¿Usted sabe quién estaba allí? Un grupo de 2 o 3 mujeres que se reunían a orar a la orilla de un río. Usted se imagina la mente de estos misioneros diciendo, wow, yo quería ir a Éfeso donde hay mucha gente. Donde están los grandes teatros para ir a predicar allá. Y Dios me trajo hasta aquí, hasta Filipos, y lo que hay son 2 o 3 personas allí. 2 o 3 mujeres reunidas al lado del río. Pero ¿sabes qué? Como Dios era el que los había enviado, ¿sabes qué hizo Pablo, mi hermano? Comenzó a abrir su boca, predicar el evangelio. Y dice Hechos capítulo 16, lo vimos la semana pasada, que mientras Pablo predicaba, Dios abrió el corazón de una de las mujeres que estaba allí llamada Lidia, una mujer adinerada, mucho dinero, vendedora de púrpura. Esta mujer se convierte, el evangelio se lleva a su casa, se convierte en alguno de su casa, se bautizan. Y lo interesante es lo próximo que hace ella. ¿Recuerdan bien? Ella prácticamente los obligó, así dice el texto, a que se quedaran en su casa. Ella les abrió las puertas de su casa, lo que tenía que ser para esa época una mansión, una casa muy grande. Así que ella abre las puertas de su casa para la causa misionera. Luego vimos cómo el evangelio transformó a una mujer que era esclava, una adivina. Y por último vimos la semana pasada cómo allí en Filipos el evangelio, el poder del evangelio transformó la vida de un funcionario, del carcelero de Filipos. Habían encarcelado a Pablo por predicar la palabra allí en Filipos. No solamente lo habían encarcelado, lo habían azotado. Pero ¿sabes qué él hacía durante toda esa noche? Dice el texto que él estaba cantando al Señor junto a Silas. Que de momento hubo un gran terremoto, la cárcel se rompió, el carcelero tuvo mucho temor. Pablo le dijo, no atentes contra tu vida, tranquilo, no nos vamos a escapar. Él le predicó el evangelio y el carcelero dijo, oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? También él se convierte, y recuerdan el final de esa historia, él se convierte y ¿sabes qué hace? Va a su casa, le predica el evangelio de su casa, algunos se convierten, se bautizan, pero él abre su casa también para la expansión del evangelio. Así que miren el ejemplo de cada uno de estos personajes yendo a un lugar o recibiendo la palabra de Dios, siendo transformados por el evangelio.
pero muy rápidamente estando conscientes de que el evangelio debe transformar su vida, de que ahora no es su casa, de que ahora no es simplemente Lidia la comerciante la que tiene una mansión y muchos recursos. No, ahora ella entiende que ella es Lidia, la comerciante que fue salva por la gracia de Dios en Cristo y que ahora todos sus recursos y su vida lo quiere dedicar a la causa del reino. Tal vez ella no podía irse como misionera con Pablo y Timoteo y este grupo, pero ella podía orar por ellos, ella podía darles recursos, ella podía abrir su casa y eso hizo. Mi hermano, el evangelio, veíamos, transforma todo. La ciudad de Filipo fue transformada completamente. De hecho, hay un problema cuando yo digo que conocí el evangelio y mi vida no ha sido transformada. Y yo no tengo ahora esa disposición para abrir mi casa, para dar mis recursos, para dar mi tiempo, para dar mi vida al final, por la causa de Cristo. Así que todo eso comenzó a pasar allí en Filipos. Una iglesia se comenzó a surgir en ese lugar. Esta iglesia de Filipo era muy amada por Pablo. ¿Usted sabe por qué? Porque esta iglesia, si ya usted leyó la carta varias veces, se dará cuenta que cuando nadie lo estaba ayudando, esta iglesia, dice Filipenses capítulo 4, y allá llegaremos en algún momento, dice ese pasaje que esta iglesia comenzó a darle ofrendas a Pablo. Mi hermano, esta probablemente es la primera iglesia que se comprometió con darle ofrendas específicas para los viajes misioneros de Pablo. Ofrendas constantes a los viajes misioneros de Pablo. De hecho, él dice en Filipenses 4 que esas primeras ofrendas llegaron rápido cuando ellos se fueron para Tesalónica. ¿Y ustedes saben cuándo ellos se fueron para Tesalónica? Saliendo de Filipo. O sea, tan pronto ellos salieron de Filipo y se fueron para la próxima ciudad, ya la iglesia en Filipo le había enviado una ofrenda al apóstol Pablo. Era una iglesia muy amada. Como veremos en esta serie de sermones, Pablo da muchas gracias a Dios por esta iglesia. De hecho, cuando Pablo quiere convencer o animar a la iglesia de Corinto para que también sea una iglesia generosa, ¿sabes qué hace? En 2 Corintios 8, pone como ejemplo a las iglesias de Macedonia. Entre ellas la iglesia de Filipo, como una iglesia que generosamente había dado, como una iglesia que aún lo poco que tenían lo habían entregado a la obra del evangelio. Así que esta era una iglesia que verdaderamente había cautivado el corazón de Pablo y tenía una muy buena relación con el apóstol Pablo. Así que 10 años después, para que tengan la cronología, Pablo fue allí, se convirtió Lidia, se convirtió la mujer adivina, el carcelero, se formó una iglesia. 10 años después, Pablo está preso en Roma. Y desde allí, él quiere enviarle una carta a su amada iglesia para agradecerle por una ofrenda que le había llegado también en la cárcel. O sea, ¿tú se imaginas esto? Donde quiera que estuviera Pablo en el mapa, allí llegaba un regalo de la iglesia de Filipo. Esta iglesia amaba verdaderamente a Pablo. Pero esta iglesia tenía 10 años de nacimiento, era muy joven. Estaba enfrentando ya persecución, falsas enseñanzas, conflictos internos. Cuando usted lee la carta se da cuenta que Pablo incluso llama a 2 hermanas para que se pongan a cuenta y se corrijan y se amen entre ellas y arreglen su situación. Así que había situaciones en la iglesia y en medio de todo esto Pablo quiere escribirle unas palabras de ánimo y Pablo quiere recordarles unas verdades del evangelio y es lo que estaremos viendo a través de esta serie. En medio de todo esto, tanto del sufrimiento que podía estar pasando la iglesia en Filipo, como del sufrimiento del apóstol Pablo que estaba preso, no en un hotel, estaba preso. En medio de todo esto, el apóstol Pablo le quería hablar a ellos sobre el gozo inquebrantable que ellos podían tener en Jesús. Esta carta, lo hemos dicho antes, es la carta donde más se menciona la palabra gozo, regocijo o alegría. Este libro tiene 4 capítulos, pero al menos se menciona en 16 ocasiones. Usted no va a encontrar esto en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Gálatas,
esto solamente aparece aquí. Este mensaje de gozo, de alegría. Así que esta carta comienza con el saludo característico de Pablo, con el cual él saludaba a todas las iglesias a las cuales él les escribía. Y también, si usted lee los versos 3 en adelante, ve la manera en la cual él dice que él ora por estos hermanos y se goza con lo que Dios está haciendo allí. Pero si usted se fijó, mi hermano, en esta mañana, como introducción, comenzamos a leer solamente los primeros 2 versos. El saludo. Lo que muchas veces pasamos por alto. Eso que muchas veces decimos, déjame empezar a leer desde el verso 3, porque ahí es que está la doctrina. Mi hermano, pero ¿sabes que la carta es inspirada desde el verso 1 completa? Y trae enseñanza a nosotros, aún en esos saludos que Pablo está dándole a la iglesia. De hecho, en esta mañana lo que veremos como mensaje principal o como punto principal es una verdad o un principio que está ahí, en el versículo 1 solamente, a través de ese saludo que Pablo le da a esta iglesia. Hay un autor, se llama Gordon Fee, murió hace muy poco, fue un gran erudito bíblico, que para que usted tenga una idea, ¿cuántas páginas tiene Filipenses en su Biblia? En la mía tiene 4. Él escribió un comentario bíblico de 594 páginas, solamente de Filipenses. ¿Usted se imagina eso? O sea, este autor fue a Filipenses y lo exprimió, literalmente. Por cada verso, por cada palabra la explica este autor, Gordon Fee. El libro se llama así mismo, Comentario a la Epístola de los Filipenses. 594 páginas explicando esta carta, mi hermano. Explicando todas las verdades que están contenidas allí. Así que es una carta muy profunda. Pero este autor, Gordon Fee, dijo lo siguiente. Escucha bien lo que él dice sobre esta carta de Filipenses. Él dice, en manos de Pablo, todo se convierte en evangelio. Y me encantó eso. Dice, en manos de Pablo, todo se trata del evangelio. Incluso los aspectos más formales y materiales de una carta. Incluso algo que es tan sencillo o que debe ser tan normal como un saludo. Él dice, en manos de Pablo se convierte en evangelio. La preocupación principal de Pablo siempre era el evangelio. Y esta es la palabra, o esta palabra evangelio, aparece en esta carta más que ninguna de las otras cartas de Pablo. Hermano, ¿usted se imagina eso? Usted piensa, oye, ¿cuál es la carta que más utiliza el término evangelio? Usted dice, Romanos. O qué sé yo, o Corintios, o Éfeso. No, allá se explica el evangelio de una forma increíble como no se hace en ningún otro lugar. Pero la carta que más menciona la palabra evangelio es esta pequeña carta de 4 páginas en su Biblia. Es la que más menciona la palabra evangelio. Así que este autor está diciendo, oye, ¿sabe qué? Pablo, para él todo se trataba del evangelio. Así que incluso en el saludo que él le da a la iglesia, él les quiere recordar algunas verdades del evangelio. Y eso es lo que veremos en esta mañana. Veremos este punto principal que nos invita a recordar que aquellos que están en Cristo han sido santificados. Y hoy se nos puede llamar así, los santos en Cristo Jesús. Esa es la verdad principal que veremos o recordaremos en esta mañana a través de ese saludo que Pablo le da a la iglesia. Así que veamos en primer lugar esa sección, el emisor. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el que escribe? ¿Quiénes son los destinatarios? Y veamos punto a punto, sección a sección, estos primeros versos. Dice Pablo y Timoteo. Noten que normalmente él no hace eso. Son pocas veces las que él hace eso. Pablo normalmente él empieza, cuando usted lee sus cartas, Pablo, apóstol, y comienza a escribir. Pero aquí él está uniendo a Timoteo. Y hay algunos autores que dicen, ¿por qué incluyó a Timoteo? No porque él haya escrito la carta, no necesariamente. Hay algunos que dicen que puede ser que Pablo la haya redactado y Timoteo la haya escrito. Pero en términos generales, lo que está pasando aquí es que Timoteo, recuerden que estuvo allí en Filipo. Timoteo fue de los primeros misioneros. Así que Timoteo conocía a esta iglesia, amaba a esta iglesia. De hecho, a Timoteo se le quería enviar en algún momento allí otra vez, a Filipo.
porque era muy querido. Timoteo había influenciado, había predicado el evangelio en ese lugar. Así que era muy importante que él también apareciera aquí señalado prácticamente como coautor. Y usted recuerda quién era Timoteo, mi hermano. Era un joven que había sido enseñado en las Escrituras y en el temor del Señor desde muy niño. De hecho, a mí siempre me ha llamado la atención lo que Pablo le dice cuando le escribe dos cartas, primera y segunda de Timoteo. Pablo le dice, oye, tú Timoteo, permanece en lo que has sido enseñado. Timoteo, permanece en aquello que fuiste enseñado por tu madre y por tu abuela. O sea, Timoteo fue un niño desde muy pequeño que fue instruido en la palabra de Dios. Este Timoteo es aquel que años después Pablo lo escoge para ser su discípulo principal. Pero este fue un niño que fue formado en la palabra de Dios. De hecho, hace unas semanas atrás yo predicaba de un pasaje de la carta de Pablo a Timoteo en el culto unido de nuestra asociación de iglesia. Y yo recuerdo que una de las cosas en que reflexionábamos era en esta verdad de no tener en poco el poder de la palabra de Dios para formar la mente de un niño. Porque mientras los niños son tan pequeños y siguen creciendo y están siendo bombardeados por tantas cosas, a veces decimos, ¿sabes qué? Mi niño no me va a entender cuando yo le hablo de la palabra. O mi niño no me va a entender al muy pequeño para yo hablarle de la palabra de Dios. Mi hermano, no tenga en poco el poder de la palabra de Dios. Timoteo dice el texto que desde muy pequeño, usted imagínese a su abuela, él sentado en el regazo de su abuela y su abuela leyéndole la Biblia. Y su mamá leyéndole la Biblia, que eso lo dice el texto en Timoteo, que su mamá y su abuela le leía la palabra de Dios. Hay muchas cosas allá afuera que quieren deformar la mente de nuestros niños. Así que saque tiempo, mi hermano, para leerle la palabra de Dios a su hijo, a su nieto, a su sobrino, a su vecino, a quien sea. Hágase voluntario en la escuela, métase a la biblioteca, si usted le permite, y léale cuento de la palabra de Dios, porque estos niños están siendo atacados de muchas maneras. Timoteo fue un joven que desde muy niño estuvo formado en la palabra de Dios. Usted sabe que este pasado miércoles hubo un grupo de niños que nos visitó y habíamos hablado ya anteriormente de eso. Niños de la comunidad, para conocer la iglesia, el edificio de la iglesia y qué era este edificio antes, qué era la central y todo ese tipo de cosas. Y ocurrió algo muy interesante que yo compartí con el pastor Edgardo, es que al final se me permitió hablarles un poco del evangelio y darles como unas tarjetitas que tenían un mensaje de la palabra de Dios, un verso bíblico. Eran niños pequeños. Uno piensa, ¿sabe qué? Yo le doy este verso y por ahí mismo lo bota. O lo guarda en su bolsillo y nunca más lo lee o no lo va a entender. Pero fue impresionante para mí, cuando estamos allá saliendo, los niños se ponen en una fila, eran como 20 niños más o menos y van a salir. Y uno de ellos, solo uno, de los 20 y pico, pero uno de ellos, al final, tenía como 6 o 7 años, me dice, Mister, esa era la forma en que se dirigió a mí, me dice, Mister, gracias por darme esta palabra de Dios, la entendí. Mi hermano, ¿usted sabe lo que eso significó para mí ese día? No, es impresionante. Un niño de 7 años agradeciéndole a un adulto que le da un verso bíblico y él lo entendió y dijo, gracias, yo entendí esto. Mi hermano, no tenga en poco la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios para formar la mente de un niño. Eso es lo que le pasó a Timoteo. Desde muy chiquito había sido formado su mente por la palabra de Dios. Así que cuando ya era un joven, Pablo lo encuentra, un joven de buen testimonio, se lo lleva y el primer lugar donde Timoteo se puso en práctica, ¿usted sabe dónde fue? En Filipo. Así que por eso Timoteo amaba tanto a esta iglesia también y la iglesia lo amaba a él. Porque fue aquí donde él se puso en práctica, donde él se pulió prácticamente. Fue en la iglesia de Filipo. Fue el primer encuentro que él tuvo o el primer trabajo que él tuvo para servirle al Señor como un misionero junto a Pablo. Así que por eso comienza aquí esta carta, Pablo y Timoteo. Y noten la designación que se hacen de sí mismos. Siervos de Jesucristo. Mi hermano, haga un ejercicio. Vaya a todas las cartas de Pablo
y vea cómo él se dirige a la congregación a la cual él está escribiendo. Usted sabe que solamente en Romanos y Tito, adicional a Filipenses, es que él usa ese término directamente, diciendo Pablo, siervo de Jesucristo. Porque en todas las demás cartas, él comienza su carta diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo. En muchas de esas cartas a las cuales él escribe, a los Gálatas, a los Corintios, él tenía que defender su apostolado porque no creían en él, porque no confiaban en su autoridad o lo cuestionaban. Así que él tenía que empezar la carta como a los Gálatas. Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre, sino por Jesús que me comisionó. Él tenía que comenzar defendiendo su apostolado, que él era un apóstol comisionado por Dios mismo. Pero eso él no lo hace aquí. ¿Usted sabe por qué él no hace eso? Vuelvo y repito, esta es probablemente la carta más amigable de Pablo. Porque él tenía una relación muy buena con esta iglesia. Aquí no se cuestionaba que él era un apóstol enviado por Dios. Y por eso él recuerda este título y él dice, yo soy, o recuérdeme como el siervo de Jesucristo. Y usted sabe que el título que él utiliza es doulos, esclavo. Esa palabra que él utiliza cuando él dice, yo soy siervo de Jesucristo, él está diciendo, yo soy el esclavo de Jesucristo. Mi hermano, cuando en esa época alguien escuchaba esa palabra, doulos, automáticamente a su mente venía la imagen de un esclavo, de alguien que le pertenecía a un señor y que trabajaba para otro. Pablo no tuvo miedo en utilizar esa misma palabra. Pablo se pudo haber inventado otra palabra. Pablo pudo haber utilizado otra palabra. Pero mi hermano, póngase en su mente a pensar, ¿por qué él utiliza ese término? Para que la iglesia que estaba escuchando estuviera muy clara la posición de él. Él decía, yo soy el siervo, el esclavo de Jesucristo. Y en esa época la definición de doulos, de esta palabra, era una persona que se había entregado a sí mismo a la voluntad de otro. Alguien que ya no vivía para sí, sino que ahora vivía para otro. Y ese es uno de los títulos preferidos de Pablo. Él dice, Pablo y Timoteo, los siervos, los esclavos de Jesucristo. Y noten la tercera parte de este texto, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y aquí es donde está toda la idea central de nuestro sermón de esta mañana. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, le escriben esta carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Mi hermano, esa frase que a veces usted y yo la pasamos por alto porque está en el saludo, es tan poderosa. Esa idea de lo que se está diciendo aquí, que Pablo se está dirigiendo a todos los santos en Jesús que están en la iglesia de Filipos. O sea, en otras palabras, Pablo se está refiriendo a los hermanos de la iglesia de Filipos como la comunidad de los santos. Este era su nuevo estatus. Vuelve un poco atrás, 10 minutos atrás, cuando yo te decía, imagínate estar en ese lugar, ese día cuando la carta de Pablo llegó y alguien se levantó al frente y comenzó a leerla. Y allí estaba Lidia, allí estaba la que había sido esclava divina, allí estaba probablemente el carcelero, pero allí también estaban de todo tipo de personas en la escala social, los más pobres, los más ricos, todos allí unidos en la iglesia. Los esclavos, los señores, los que trabajan para el gobierno, todos estaban allí y de momento se comienzan Pablo a dirigirse hacia ellos y los considera a todos ellos como una sola comunidad y le dice, yo los saludo a ustedes, la comunidad de los santos. Yo los saludo a ustedes, los santos en Cristo Jesús. Hermano, ¿usted se imagina allí aquel de baja clase social o aquel que era un esclavo escuchando estas palabras? Porque al que tenía mucho dinero se le estaba diciendo que él era santo en Cristo. Pero al que estaba allí, que era un esclavo, también se le estaba diciendo lo mismo. Aquí no se está diciendo, Pablo y Timoteo, saludo a Lidia junto a todos los ricos de la iglesia, que son los santos en Cristo Jesús, y a todos los demás. Un saludo. No, mi hermano. Y es muy importante considerar esto, porque esta es la naturaleza de la iglesia.
Todo aquel que está en Cristo Jesús pertenece ahora a esta nueva comunidad. Y mi hermano, el propósito principal de esta mañana, a través de este sermón, es que tú te vayas de aquí recordando una vez más que si tú estás en Cristo y eres parte de su iglesia, tú eres de los llamados santos en Cristo Jesús. Tú eres de la comunidad de los santos. Eso es un término que pocas veces usamos, pero si usted ha notado, es uno de mis favoritos. Y muchas veces en la oración o incluso en el saludo hablamos de gracias, Señor, por la reunión de los santos. Gracias, Señor, por haber reunido a los santos. Nosotros debemos orar así, porque ese es el término. Pero piensa por un momento, ¿por qué muchas veces no nos consideramos así? Piensa, detente y piensa, ¿por qué muchas veces yo no me considero y decimos, esta es la comunidad de los santos? Y mira para el lado, eso es un santo. Y ella es una santa. Y no en el lenguaje pueblerino de cuando alguien hace algo bueno. A mí yo tengo gente que me ha dicho así a veces. O yo le he dicho, que usted hace un favor, usted hace algo. No, tú eres un santo. No, mi hermano, no tiene que ver nada con ese lenguaje pueblerino. Se está hablando de una posición. Se está hablando de un nuevo estatus. Y se supone que tú en la iglesia puedas mirar para el lado como estaba la iglesia en Filipo y decir, ¿sabes que aquí quienes estamos somos los santos de Cristo? Pero muchas veces no lo hacemos porque por cultura hemos hecho como unas escalas. Y por cultura y tradiciones religiosas incluso, hemos pensado que los santos son los que están en el cielo, o que los santos son cierto tipo de categoría de personas que hacen ciertas obras, y nosotros somos los sobrevivientes. Nosotros somos los que estamos aquí luchando con el pecado y todo eso. Mi hermano, si usted está en Cristo Jesús, recuerde en esta mañana que usted es un santo en Cristo Jesús, que usted puede tener ese título. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que el Pablo mismo lo está diciendo, a todos los santos en Cristo Jesús. Usted no tiene ese título porque se lo ganó. Usted no tiene ese título porque era la persona más buena de su familia. Usted no tiene ese título porque usted se esforzó mucho en leer la Biblia y la leyó de Génesis y Apocalipsis y se ganó el certificado que dice que usted es un santo. No, mi hermano. A todos los santos en Cristo Jesús. Si hoy tú puedes tener ese título, ese estatus, es por Cristo. Es por aquel que murió, se entregó allí en la cruz del Calvario por nuestro pecado y nos dio ahora su título. Mi hermano, ese es el Evangelio. Este no era tu título natural. Tu título y el mío es pecadores que merecen la muerte, el infierno, porque están lejos de Dios, separados de Dios. El título y los méritos de Cristo es que Él es el santo, porque no pecó. Y Él allí fue a la cruz y murió por ti y por mí. Y cuando Él murió por ti y por mí en la cruz, mi hermano, Él tomó tu pecado y nos dio su santidad. Eso es increíble. Él tomó tu pecado allí y nos dio lo que era de Él, su justicia perfecta, su santidad. Así que eso es una santidad adjudicada, la que usted tiene. Cuando usted se le llame, o como comunidad se nos llame la iglesia de Mercedita, la reunión de los santos, recordemos que ninguno de nosotros nos ganó ese título, nos ganamos ese título. Somos santos en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Eso es una santidad posicional. O sea, eso es una posición que usted tiene, un estatus nuevo que se le dio. Pero también está la santidad progresiva. ¿Y usted sabe qué es la santidad progresiva? Día a día, usted comienza a, como decía Pablo a los Efesios, dejar a un lado o quitarse las ropas del viejo hombre y vestirse con la ropa del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Día a día usted está creciendo en santidad, mi hermano. Si usted es un creyente, usted no está en un proceso estático. Si usted es un creyente, usted está creciendo. Dios está formando la imagen de Cristo en usted todos los días y eso es santidad. Dios lo está santificando. A la iglesia, a su iglesia, Él la está purificando todos los días. Mi hermano, el elemento principal para que eso ocurra es la palabra de Dios. Juan 17. Jesús ora al Padre, y le dice, santifícalos a los discípulos, santifícalos en tu verdad. Y después dice, tu palabra es la verdad. Pero también Dios utiliza cuanta cosa hay alrededor nuestro para ese proceso de santificación.
Sí, mi hermano, no importa lo que usted esté enfrentando, Dios está utilizando eso incluso para santificarlo, para que usted siga creciendo en esa santificación progresiva. Pero ya el título o el estatus usted lo tiene, no porque se lo ganó. Usted puede ser uno o es llamado uno de los santos en Cristo Jesús. Este era su nuevo estatus. Y escuche bien, aún no eran perfectos, pero Pablo les llama santos. Aún esta iglesia pecaba, porque eran pecadores que estaban aquí en la tierra, como usted y como yo, pero Pablo no por eso les quita el título. Él les sigue llamando santos, porque este título no se trataba o no dependía de lo que ellos hicieran y de sus esfuerzos. Este título dependía de lo que había hecho Cristo en la cruz. El mayor ejemplo de esto, una de las iglesias más problemáticas del Nuevo Testamento. Mi hermano, habían problemas que usted no se imagina. Y usted dice que ese problema estaba allí. A veces cuando pastores vemos problemas que hay en la iglesia, a mí me gusta ir a esas cartas así difíciles como Gálatas, Corinto, y decir, wow, Señor, no es nuestra iglesia la única que tiene problemas. De hecho, son muy pequeños estos problemas comparados con lo que había en la iglesia de Corinto. Mi hermano, habían situaciones que usted no se imagina en la iglesia de Corinto. Inmoralidades, muchas situaciones, muchos pecados. Y de momento, Pablo los está corrigiendo a través de las cartas que le escribe. Pero ¿sabes qué? Cuando Pablo escribe 1 Corintios 1, ¿sabes cómo se dirige a ellos? A los santificados en Cristo Jesús que están en Corinto. O en la región de Acaya, que era la región donde ellos estaban. O sea, no eran perfectos, pero tenían el título de santos. Y es lo que queremos traer esta mañana, mi hermano. Usted todavía está en camino a esa perfección en Cristo. Usted está en camino a crecer cada día más imagen de Cristo, pero ya usted ha sido declarado santo por parte de Dios. No por su esfuerzo, no por sus méritos, usted es santo en Cristo Jesús. ¿Y por qué esto era tan importante que Pablo se dirija a ellos como los santos en Cristo Jesús? Mi hermano, porque esta era la denominación o el nombre que se le daba al pueblo de Dios. La primera vez que aparece una referencia a esto es Éxodo 19:6. La primera vez que aparece una referencia donde Dios está hablando de que Él quiere una nación santa. Es la primera vez que aparece esta idea de que Dios quiere una nación santa. Y santo lo que significa, mi hermano, es algo que está separado para Dios. Algo que es de uso exclusivo para Dios. Algo que está consagrado para Dios. Hermano, póngase a pensar en eso en esta mañana porque de eso se trata el sermón. Si usted tiene ese título hoy, que ya sabe que no se lo ganó usted, de ser alguien que es santo, dado un título por Dios, santo en Cristo Jesús, se supone que entonces todas esas aplicaciones sean reales en su vida. Que usted sea separado para Dios, que usted sea exclusivo para Dios, que usted sea consagrado para Dios. A veces nosotros utilizamos ese término, aún siendo cristianos, de otra persona. Por ejemplo, este fulano, ese hermano es muy consagrado. O fulana, esa hermana se separó para Dios. Y yo sé a lo que nos estamos refiriendo. Que una persona que tiene una relación con Dios muy evidente y que ora y lee la Biblia y tiene una relación muy fuerte con el Señor. Pero mi hermano, de forma correcta, todo aquel que es creyente se supone que tenga ese título. Y más que ese título, que lo viva en función. Si ya tú tienes el título, se supone que entonces ahora vivas de esa manera. Consagrado a Dios. Exclusivo para Dios. Viviendo solamente para Él. Quiero que piensen en algo. En el Antiguo Testamento, todo lo que estaba relacionado con Dios era santo. Piensen en eso. El carácter de Dios. En Isaías capítulo 6 se describe como el santo, santo, santo. El pueblo de Dios era un pueblo santo. Cuando tú entrabas al templo o al tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Mi hermano, todo lo que estaba relacionado con el pueblo de Dios era declarado santo. Por eso estos hermanos que están allí en la ciudad de Filipos, Pablo les dice, si ustedes ahora son de Dios, si ustedes ahora están en Cristo,
Ustedes son separados para Dios también. Ustedes también son santos. Mi hermano, ¿sabes qué? Hasta los utensilios se purificaban en el templo. Todo se purificaba porque era consagrado al Señor. Y cuando usted está leyendo Éxodo, Levítico, y usted de momento ve esos libros y dice, oye, pero ¿por qué tanta purificación? ¿Y por qué tanta limpieza? ¿Y por qué había que hacer todo esto al dedillo? Todos estos detalles. Mi hermano, era que todo lo relacionado con Dios tenía que ser santo. ¿Sabe qué? Escúcheme bien, usted y yo no somos la excepción. Si tú y yo vamos a estar relacionados con Dios, identificados con Dios, Pablo está diciendo, oye, la iglesia en Filipo, recuerden, ustedes son los santos. Mi hermano, pero eso es un título que conlleva un tipo de vida. Y de hecho, cuando usted y yo leamos el resto del libro de Filipenses, nos vamos a dar cuenta también de qué se trata eso. Cómo vivir como santos. Cómo vivir con nuestro título. Porque no tendría sentido yo tener el título dado por Dios y vivir de otra manera que no sea como un santo, consagrado, separado para Dios. Mi hermano, algo que estaba separado para Dios, estaba destinado exclusivamente para Dios. Tú no podías tomar una copa que había allí en el tabernáculo y utilizarla para otra cosa. Ya era inmundo. Tú no podías utilizar el lugar santo del tabernáculo o el templo para otra cosa. Tú no podías utilizar las ropas que vestía el sacerdote para ir a hacer compra al mall. ¿Sabes qué tenía que hacer el sacerdote? Él iba allí, se lavaba, había unos baños allí, él se lavaba, él se ponía una ropa y eso se quedaba allí. Porque era algo separado para Dios. Mi hermano, quiera Dios que nosotros, el Señor nos ayude como iglesia a entender lo que esto implica, el vivir separados para Dios. El vivir consagrados para Dios, el que Dios tenga derecho exclusivo de nuestras vidas. Pablo lo que le está recordando a estos hermanos es que ellos, cuando les dice los santos, es que ellos habían sido separados para Dios. Mi hermano, ¿sabes qué esto implica? Que tu mente, tu fuerza, tus talentos, tu vida entera, si tú eres llamado un santo de Dios, significa que todo eso debe ser para uso exclusivo de Dios. Así que si estás utilizando tu mente, tu vida, tu fuerza para otra cosa, no estás viviendo según el estatus que tienes ahora en Cristo, que es estar separado para Dios, que es de uso exclusivo para el Señor, que es consagrado para Él. Si ya Dios te ha salvado, te ha dado este título de ser un santo en Cristo Jesús, te ha separado para Él. Hermano, ¿por qué sigues viviendo para otra cosa? Si ya Él nos ha separado para Él, ¿por qué mi tiempo se lo dedico a otra cosa? Que sea el Señor ayudándonos a entender, mi hermano, la implicación de lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos. Ustedes allá, los hermanos en Filipo, son los santos en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Nosotros como iglesia hoy tenemos la misma designación también. Somos llamados los santos en Cristo Jesús que se reúnen en la iglesia bautista Renacer de Mercedita. El mismo principio. Esto debe cambiar la perspectiva en la cual tú ves los hermanos cada domingo. Esto debe cambiar la perspectiva en la cual tú te ves a ti mismo. Porque entonces significa que yo fui consagrado para Dios, separado para Dios. Eso se debe reflejar de lunes a viernes en mi trabajo. Eso se debe reflejar con la persona que yo tenga al lado y decir, ¿sabes qué? Esta persona todavía no es perfecta ni de nombre. Pero esta persona es santa delante de Dios. Incluso cuando tengas situaciones o diferencias con un hermano en Cristo Jesús, como pasó en la iglesia de Filipo, hubo una situación que hubo que corregir en un momento entre dos hermanas. Pero aun cuando tú tengas una diferencia con esta persona, tú tienes que recordar que esta persona, si es salva en Cristo Jesús, también es llamada santa en Cristo Jesús. Está en un proceso de santificación. Yo tengo que recordarlo en mi casa, con mi esposa, y mi esposa tiene que recordármelo a mí, que es la persona más cerca que estamos o más tiempo juntos. Que yo estoy en un proceso de santificación y que ella está en un proceso de santificación. Y cuando yo miro a mis hermanos, yo tengo que ver eso también. Somos los santos en Cristo Jesús
Estamos separados para Dios, consagrados, todavía luchando con el pecado, todavía creciendo, pero ya fuimos separados para Dios. Nótese esa idea que ya explicamos. Pablo saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Eran santos en Cristo. Mi hermano, qué gran bendición es recordar en esta mañana que independientemente de lo que estamos pasando en nuestra vida, podemos tener la seguridad de que estamos en Cristo. Cuando Pablo le dice a todos los santos en Cristo Jesús, es en Cristo que tienen todas las bendiciones, es en Cristo que tienen todos los méritos de Él adjudicados a su vida. Y note lo que dice después, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Hay unos autores que le han llamado esto la doble localidad del creyente. O sea, en otras palabras, les da un título que te dice, oye, los puso en el cielo, los santos. Pero después le dice, oye, recuerden que ustedes todavía están aquí, en la tierra. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, los que ya tienen este título, los que han sido separados, los que han sido consagrados, pero que todavía viven aquí, que están allí en la ciudad de Filipo. En el lugar que ellos estuvieran debían mostrar que eran santos. En el lugar donde ellos estuvieran debían mostrar que eran separados para Dios. Mi hermano, Filipo era una ciudad gentil, pagana. No había ni sinagoga, como hemos explicado. Así que allí Pablo les está diciendo, ustedes tienen que mostrar que ustedes son un pueblo separado. Por eso les estoy escribiendo a los santos en Cristo Jesús que están allí en Filipo. Allí en Filipo, en su ciudad, demuestren que Dios los ha separado, que Dios los ha apartado para ustedes, para uso exclusivo. ¿Sabes que esto era lo que le ocurría al pueblo de Israel? Con sus acciones, con su forma de hablar, con lo que comían, con su vestimenta, el pueblo de Israel tenía que reflejar que era un pueblo separado para Dios. Usted a veces ve las regulaciones que había para el pueblo en el Antiguo Testamento y usted se pregunta, oye, pero ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué es que tenían que comer esto y no lo otro? ¿Y por qué se vestían de esta manera y no de otra? Mi hermano, era porque este pueblo tenía que ser muy evidente que era un pueblo diferente, que era un pueblo separado para Dios, que era un pueblo santo. Mi hermano, el Dios santo requiere precisamente eso. Un pueblo santo, un pueblo que sea separado, apartado. Esa es la misma verdad que Pedro le enseñó a su iglesia o a la iglesia cuando escribió en 1 de Pedro 2:9, un pasaje muy conocido. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nación separada, apartada por Dios, noten, adquirida por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Pablo se dirige a la iglesia de Filipo y le recuerda que ellos son los santos en Cristo Jesús, que están allí en Filipo, hermano, le estaba recordando precisamente esta verdad. Que ellos son una nación santa, que fueron separados, adquiridos por Dios, para que allí donde se encontraban, en la ciudad de Filipo, ellos pudieran anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Ellos pudieran mostrar que ellos eran diferentes, que ellos eran un pueblo apartado, consagrado para Dios. Tal vez una de las tragedias más grandes de lo que se conoce como iglesia en nuestro tiempo es que a veces es difícil diferenciar entre el comportamiento, el lenguaje de alguien que se identifica como un cristiano y alguien que no lo es. Es uno de los retos más grandes que estamos enfrentando hoy. Pero cuando Dios le está llamando a la iglesia y le está diciendo, pero recuerden su título, ustedes son los santos. Mi hermano, es que hay una línea divisoria que dice, nosotros somos separados. Nosotros somos bien diferentes al mundo. Ellos son la tiniebla, nosotros somos la luz. Es muy diferente. Mi hermano, no hay espacio para que nos parezcamos al mundo. Ni en nuestra forma de hablar, ni en nuestra forma de pensar, ni en nuestra forma de actuar. Aquellos que han sido santos son separados. Tienen que vivir de una manera diferente completamente. Hermano, si usted es de aquellos que tienen hoy el título de santo en Cristo Jesús, sepa muy bien y recuerda en esta mañana que usted ha sido llamado a ser diferente. Que usted ha sido llamado a ser apartado para Dios.
Recuerden, vuelvo y repito, esos utensilios del Antiguo Testamento solamente se le daba un uso y era para Dios. Se habían dedicado a Dios. Que así sea con nosotros también. Que podamos meditar y decir, oye, cuán consagrado yo estoy al Señor. En la práctica, no en el título que tengo en Cristo. En la práctica. Cuán separado estoy yo para Dios. Es una buena pregunta de reflexión. Y noten cómo continúa Pablo en el verso 1. Ya estamos terminando, pero tenemos que terminar el verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y noten algo, es la única vez que Pablo hace esto. Busquen todas las cartas, él nunca hace esto. Yo le estoy enviando un saludo a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es la única vez que Pablo, desde el saludo, no solamente se está dirigiendo a la iglesia, sino que intencionalmente se está dirigiendo a los diáconos y a los obispos. La palabra obispo, mi hermano, es el mismo término que pastor, es igual. No había una designación de que un obispo está por encima. Es la misma palabra, usted lo ve en el idioma original de la escritura, el griego. Son diferentes palabras que se utilizaban para describir la misma función. Era un pastor, es lo mismo. Así que cuando usted vea la palabra anciano, cuando usted vea la palabra obispo ahí, la va a encontrar de la misma manera, es el pastor. Así que le está saludando a los obispos y a los diáconos. Y es interesante que esto ocurra porque se está describiendo a los principales líderes de la iglesia. Y noten lo que está ocurriendo. Ellos están siendo considerados a la par con los demás miembros de la congregación. O sea, en otras palabras, aunque hay un reconocimiento de que Dios llamó a estas personas, a los diáconos y a los pastores y les dio una responsabilidad, es importante que ellos recordaran que en la iglesia del Señor, el único digno de toda gloria es Cristo. Y que no hay estatus de uno estar por encima del otro. Todos estaban incluidos. Noten que todos están incluidos en el título de los santos. Por eso yo decía ahorita que hay tradiciones religiosas que han hecho esa división y están los santos y después estamos nosotros. Eso no es lo que vemos en la Biblia. Porque si eso fuera real, Pablo entonces se dirigía a los obispos y diáconos y todos los que se ganaron el título de santos y a todos los demás. No, mi hermano, él se está dirigiendo a la iglesia completa, a todos los santos en Cristo, incluyendo en el mismo estatus a los diáconos y a los pastores. Se aplican las mismas verdades de toda la carta para ellos también. Y se ha escrito mucho sobre esto. Porque esta es la única carta donde Pablo incluye a los obispos y a los diáconos desde su saludo. Y cuando estemos dentro estudiando verso a verso, descubriremos tal vez algunas razones. Pero noten la idea, todo lo que se presenta ahí se aplicaba no solamente a la iglesia, sino a sus líderes. Por ejemplo, cuando en el versículo 6, veremos la semana que viene que Dios le recuerda a esta iglesia y le dice, ¿sabes qué? La buena obra que Dios empezó en ustedes la va a perfeccionar. O sea, ustedes son una obra en proceso. Interesante que entonces los pastores, líderes de la iglesia, están incluidos ahí. O sea, es importante que la iglesia en Filipos recordara que sus pastores no habían llegado a un tope o a una meta donde ellos ya no iban a crecer espiritualmente. ¿Y saben que eso es importante que la iglesia lo sepa? Es importante que la iglesia sepa que sus pastores están en el mismo proceso de santificación que ustedes. Es importante que la iglesia ore entonces también por sus pastores que están en ese mismo proceso de santificación. Y que esa obra que Dios comenzó en usted y en usted también la tiene en mí, la tiene el pastor Ricardo y los demás líderes de la iglesia. Así que Pablo está uniendo a estos pastores y líderes y le dice, todo se aplica a ellos también. Bueno, hay una exhortación en el capítulo 2 a que sean humildes y a que sean siervos como Cristo, el que se humilló a sí mismo. No se aplica nada más a los hermanos, era para los diáconos y los pastores también. Todos estos principios que Pablo enseña aquí. Así que luego que Pablo hace esta introducción, recordando el estatus de estas personas, los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, da su saludo protocolar. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era un deseo de que la gracia de Dios, aquello que no puedes hacer por ti mismo,
aquello que se te da sin merecerlo. Que esa gracia de Dios te acompañe. Era el deseo y la oración de Pablo a esta iglesia. Y que la paz de Dios, esa paz que Pablo va a explicar aquí también, en la carta a los Filipenses, que esa paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté con la iglesia. Hermano, cuando Pablo le escribe la carta a los tesalonicenses, que fue la próxima ciudad a la cual Pablo fue después de ir a Filipo, allí les llega a decir a los tesalonicenses que la voluntad de Dios es que la iglesia sea santa. Se lo dice allí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que la iglesia crezca en santificación. Hermano, mientras a veces usted sigue perdiendo mucho tiempo, y yo sigo perdiendo mucho tiempo, rompiéndome la cabeza, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en el área del trabajo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida con quién me casaré? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en la próxima decisión de negocio? ¿Cuál es la próxima el camino que debo tomar? A veces nos rompemos la cabeza con eso, que es la voluntad particular de Dios para cosas específicas. Y dejamos a un lado lo que ya está explícito ahí. Lo que no te tienes que romper la cabeza para saber que es una voluntad de Dios para tu vida. Como esta que está aquí. ¿Sabes qué es voluntad de Dios para tu vida? Que tú seas santo. Ahí no tienes que pelear mucho. O sea, está bien que tú sigas orando a Dios y pidiéndole que te ayude y te muestre su voluntad para el próximo trabajo o lo que sea. Pero mientras haces eso, recuerda que ya hay una voluntad que Él te mostró, algo que quiere Dios de ti. Eso es la voluntad de Dios, algo que Él quiere que tú hagas y requiere de ti. Y es que tú seas separado para Él. Es que tú vivas apartado, es que tú vivas consagrado para Él. Mi hermano, hoy podemos agradecer a Dios por su don, por su gracia infinita, que nos permite estar en Cristo. Esa palabrita, usted la ve ahí, mi hermano, yo le invito a que usted la subraye. Es tan importante en Cristo, que usted está unido a Cristo, que usted está junto a Él, que todos los méritos que son de Él ahora a través de la fe son suyos también. Qué bendición que Cristo le haya hecho a usted formar parte de la comunidad de los santos. Usted no merecía estar ahí. Yo no merecía estar ahí. En un contexto de iglesia donde se me llame de esa forma, cuando yo sé que yo lucho con el pecado todos los días, cuando yo sé que tengo mucho que corregir en mi vida, y por gracia de Dios, por pura gracia, se me llame santo en Cristo Jesús. Es un buen día para agradecerle a Dios eso, mi hermano. Gracias, Señor, porque es a través de ti que tú me has hecho santo. Yo no soy santo por mi propia naturaleza. Gracias porque pertenezco a la comunidad de los santos hoy. Pero si tú has llegado hasta aquí en esta mañana y reconoces que no estás en Cristo, ¿sabes qué? Eres un extraño para Dios. Quizás había escuchado mucho de Él, pero no te has rendido a Él. No lo has reconocido como Salvador y Señor. Hoy es importante arreglar cuentas con Dios, arrepentirte de tus pecados y confiar en el mensaje del Evangelio. Y desde hoy comenzar a ser parte de esa comunidad de los santos. Escucha bien, este título no te lo vas a ganar por más que hagas. Hay mucha gente allá afuera engañada. De hecho, una buena aplicación de este sermón, vaya allá afuera, a toda esa familia que usted tiene, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que están tratando ellos de ser santos por su propia fuerza. Usted sabe que Pablo dijo, yo le puedo dar todo mi dinero a los pobres. Si no tengo amor, el amor este verdadero en Cristo Jesús, de nada me vale. Mi hermano, nosotros podemos entregar las mejores obras como humanos. Si Pablo llega a decir a los efesios, no es por obra, por ninguna obra que tú puedas hacer, es por gracia. Vaya y recuérdeles hoy, quítele ese peso de encima. Cristo dijo que fácil es su yugo y ligera su carga. Quítele ese peso de encima, ellos tratando de ser santos por ellos mismos, porque en la iglesia un día le dijeron que ellos se podían ganar la santidad. Y dígale, ¿usted quiere ser santo? Pon tu fe hoy en Cristo Jesús y serás santo. Y desde ese momento comienza a vivir apartado, consagrado para Dios. Hermano, que reconozcamos hoy nuestro nuevo estatus en Cristo. Hemos sido redimidos, hemos sido apartados para vivir para la gloria de Dios.
Que recordemos lo que somos, la iglesia de Dios, la comunidad de los santos, y que vivamos como corresponde. No solamente que tengamos el título de el santo, el apartado, el consagrado, que verdaderamente, mi hermano, estemos separados para Dios. Pregúntate hoy para terminar, ¿estás viviendo exclusivamente para Dios? ¿Estás viviendo consagrado para Él? ¿Estás utilizando tus talentos, tus recursos, tu mente, tu vida para entregársela completamente a aquel que te redimió, te salvó? Mi hermano, ¿estás viviendo para ti mismo o estás viviendo para Dios? Pero no hay punto medio. No podemos seguir pareciéndonos al mundo, actuando como el mundo, viviendo como el mundo y querer a la vez ser llamado el pueblo santo de Dios. Que el Señor nos ayude, mi hermano. En primer lugar, agradecerle a Él en esta mañana nuevamente porque Él nos hizo santos en Cristo Jesús. Porque nunca nosotros llegaríamos a ese título, por más que nos esforzáramos. Pero en segundo lugar, que el Señor te ayude todos los días a consagrarte más para Él. Es más, que salgas de aquí con esa pregunta en tu mente: ¿cuán consagrado yo estoy para Dios? ¿Cuán entregado yo estoy a la causa del Evangelio? ¿Verdaderamente yo he sido separado y ahora vivo solamente para Él? ¿O todavía hay muchas cosas que me están arrastrando? Y que el Señor nos ayude, mi hermano, a vivir como los santos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias porque nosotros no merecemos este título. Señor, no merecemos este estatus nuevo, esta identidad nueva que nos has dado. Señor, nosotros no merecemos ser llamados así, los santos en Cristo Jesús. Somos pecadores que hemos fallado contra ti, que todos los días pecamos contra ti, Señor. Y aún así tú nos llamas los santos en Cristo Jesús. Te damos gracias porque solamente eso que es un mérito tuyo, Señor, tú lo has adjudicado a nuestra cuenta. Tú tomaste nuestro pecado y nos diste tu justicia, tu santidad. Señor, pero que todos los días podamos vivir en honor a ese nombre nuevo, a esa identidad nueva que nos has dado. Que todos los días podamos vivir como apartados, como separados, como los santos, los que son de uso exclusivo para Dios. Oh Señor, perdónanos hoy porque muchas veces nuestro corazón y nuestra mente, nuestra fuerza y nuestra voluntad no ha estado consagrada totalmente a ti. La hemos dedicado a muchas otras cosas y hoy te pedimos perdón. Pero te pedimos que desde hoy nos ayudes, Señor. Pongas tú el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, y nos animes, nos muevas, nos motives a consagrarnos más cada día para ti, a separarnos para ti, a vivir de forma exclusiva para ti, Señor. Señor, gracias por la obra que tú empezaste en nuestras vidas. Esa obra que, como veremos más adelante, tú continuarás. Y tú hoy estás continuando, Señor. Gracias porque eso que comenzaste lo terminarás. Y gracias, Señor, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones que podamos tener. No hay bendición más grande que tener a Cristo y hoy lo tenemos y te damos gracias, Señor. Pero mira también a aquel hoy en esta mañana que está sin Cristo, que está apartado de Cristo, que está lejos de Cristo. Oh Señor, que hoy corra a ti. Te pedimos que según tu plan soberano, tú abras sus ojos, Señor, si es tu voluntad. Y pueda ver tu belleza y pueda correr y gritar por misericordia. Y encontrar esa salvación que solamente está en ti. Y desde hoy que pueda vivir consagrado para ti, Señor. Pero como iglesia, una vez más te pedimos, Señor, ayúdanos. Queremos vivir como los santos en Cristo Jesús que somos. Queremos vivir apartados, consagrados para tu gloria. Gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.